230. Morelia, Michoacán, México. Morelia, Michoacán, México. 91.5 FM. Come on, man. Una empresa de Grupo Mármol Multimedios. Grupo Mármol Multimedios. Son las 2:08. Carnitas Don Raúl, tradición michoacana. Nueva a Santa María de Guido. Presenta. Los hechos desde sus protagonistas. El análisis, la opinión, los diversos puntos de vista sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque la mejor manera de comprenderlo todo es atendiendo la visión de todas las voces. Mármol Informa. Con Fernando Lara. Presencia de Guinea Ecuatorial y Ecuador para cerrar lazos de colaboración y hermandad. Michoacán, el gran valor de los ciudadanos, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez durante la instalación del SESMICH. Defenderán derechos de las comunidades indígenas, asegura Alfredo Ramírez. Se apoyará a comunidades indígenas con más de 243 millones de pesos para temas de infraestructura y seguridad. SESMICH busca apoyar a todos los sectores de la entidad. Un tratamiento puntual a la basura, lo requerido para la contratación de empresas, dice Alfonso Martínez. Estación Central de Bomberos en Morelia podría ser rehabilitada el próximo año. Nosotros ya iniciamos. Esto es Mármol Informa. Bienvenidos. Entrevista en Mármol Informa con Fernando Lara. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos a través de 91.5 FM. Gracias también a quienes desde este momento nos hacen el favor de sincronizarse con nosotros a través de nuestro Facebook Live, en donde nos encuentran muy fácil. Estamos como Grupo Mármol. Y vamos directamente a la información porque hoy queremos compartir una noticia que significa mucho para el estado de Michoacán, en términos de relaciones sí, pero también en términos de acuerdos, en términos incluso de inversiones de talentos. ¿A qué me refiero? Bueno, en un momento les vamos a explicar porque hay la posibilidad de que americanos de pronto vayan al continente africano a través de diversos programas a los que vamos a detallar en un momento más. Por eso agradezco que se encuentren esta tarde aquí en el estudio de Grupo Mármol el doctor Antonio Yelpi Aguilar. Él es presidente de la Fundación Global África Latina. Doctor Yelpi, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado y también se encuentra con nosotros el doctor Pergentino Esangui. Él es director general de Educación Superior de Guinea Ecuatorial. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado. Pues de entrada, doctor Antonio Yelpi Aguilar, ¿cómo es que este programa primero pone los ojos por aquí en el estado de Michoacán? ¿Cómo llegan a Morelia? ¿Cómo está esta ruta? Bueno, la Fundación Global África Latina es un proyecto que ya lleva 12 a 13 años. Es un proyecto que busca coordinar y construir puentes entre África y América Latina, de ahí el nombre. Nosotros ya veníamos con un trabajo importante en México con la población afrodescendiente, en Oaxaca, en Guerrero y en Veracruz. Esa misma accionar ha activado en el último tiempo la posibilidad de expandir el trabajo y hemos visto en Michoacán, y en particularmente en Morelia, una ciudad bella, una ciudad acogedora, una ciudad universitaria, y no me cabe duda que aquí hay una plataforma educativa importante para vincular el quehacer académico, el quehacer docente, con un continente que también está en proceso de desarrollo como es el continente africano. Y qué mejor que iniciar invitando a que venga a Morelia la Universidad AUCA de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, el único país de habla hispana del continente africano. Ellos hablan español al igual que tú y que yo. De pronto podría uno pensar, ¿no?, que Guinea Ecuatorial es muy alejada de México, que somos pues dos terruños muy distintos, doctor. Pero parece ser que tenemos muchas coincidencias. Efectivamente.
Geográficamente hablando, ¿no? Es verdad que Guinea Ecuatorial está lejos de México, ¿no? Y la visión de AUCA es para cortar estas distancias, ¿no? Que las distancias solo queden en lo geográfico, pero que las distancias no queden en el quehacer, ¿no? Cómo hacemos las cosas. Quería contarle de dónde viene, por qué estamos aquí. Sobre todo el tema de la universidad que ha mencionado el doctor Antonio. Guinea Ecuatorial es un país, como ha dicho, está en el continente africano, un pequeño país, está en el centro África, tiene 58.500 kilómetros cuadrados nada más. Es un pequeño país, pero que ha apostado bastante por la educación. Si recordamos, usted, como usted lo ha dicho, tenemos casi la cultura un poco parecida. El que no ha salido de México y conocer un poco de África, le voy a explicar el porqué. Mi país está dividido en zona continental y una zona insular. En la zona insular es donde gran parte de los esclavos negros se concentraban ahí y se traían al continente americano. Lo que significa que todavía tenemos cuevas donde se metían esta gente. Ajá. Después les metían en un barco y los traían al continente americano. O sea, esto sigue ahí. De hecho, en mi país ya se han celebrado varios encuentros para los afrodescendientes, para muchos ir a conocer de su origen, de qué pasó con sus antepasados. Pero también la cultura del negro africano no se diferencia tanto del indígena. Tenemos muchas cosas en común con el indígena, donde el indígena tal vez es la persona que en algún momento se le ha separado de su tierra, en algún momento se le ha alejado de su cultura y tal. No hay mucho que nos diferencie. Entonces, a partir de esos diferentes encuentros que se han celebrado en mi país, y recordemos que el presidente de mi país, Teodoro Obiang Basogo, ya fue presidente de la Unión Africana. Entonces, su aspiración panafricanista era unir estos pueblos, ¿no? En el sentido de que volvamos a estudiar, pero a partir de nuestra cultura. Y así probablemente no volveremos a cometer, o nadie podrá volver a cometer con nosotros los errores que ocurrieron en el pasado. ¿Y qué tal si hacemos esto a partir de la educación? Y de ahí nace el tema de la Universidad Afroamericana de África Central. La universidad está enclavada en una nueva ciudad, una ciudad de nueva creación. Es una universidad muy grande, donde están invitados todos los profesores del continente. Ahora estamos en México, pero es todo el continente americano, porque es la aspiración de todo profesor, todo investigador, todo estudiante del continente. Ahí tienes su universidad donde puedes estudiar, pero también puedes intercambiar la cultura. Nosotros, los países del sur, se dice los países del sur, ¿no? Tenemos ciertas características y debemos vencerlas a partir de la educación. En nuestros países está toda la producción que se va al norte, lo que significa que el valor de la moneda está en nuestros países. Es decir, si México produce aguacate, si México produce maíz, si México produce... Pero estas cosas se van y se transforman en otras partes, ¿no? Pero ¿quién tiene la moneda más fuerte, México o el país que lo lleva? ¿Y quién tiene el valor de la moneda? ¿Y quién tiene el valor de la moneda más grande, México? Entonces, el verdadero valor de la moneda está en nuestros países. En los productores, claro. Exactamente. El oro, el diamante, todo lo demás está en nuestros países del sur. Por tanto, el valor de la moneda está en nuestros países. Otra cosa que debemos vencer los países del sur, y es a través de la educación, y es la apuesta que hizo el presidente de la República de Guinea Ecuatorial cuando tuvo la idea de esta universidad, es que muchas de las veces nuestros talentos se van al norte, y cuando nuestros talentos van al norte perdemos conocimiento. Entonces hay que crear estructuras de emprendimiento desde las universidades para que uno desde su lugar se pueda crecer y no tenga necesidad de abandonar su lugar, no tenga necesidad de abandonar su enclave. En ese sentido, doctor Pergentino, de pronto algunos países hacen esfuerzos por precisamente ofrecer planes de educación pues conforme a las necesidades de cada país, pero efectivamente de pronto para los talentos, para los cerebros, de pronto o esas ofertas no son suficientes o no son atractivas y se da este fenómeno, ¿no?, de la migración generalmente hacia el norte. Yo creo que muchas veces el mundo se deja guiar por la propaganda
y no por lo que realmente hay. Desarrollar nuestras naciones, muchas veces uno dice, yo quiero ir a tal lugar, y cuando va allá dice, y eso no es lo que yo esperaba. Hoy en día, ahora mismo yo estoy en México, ¿no? Estoy en México, pero muchas veces, a veces uno dice, uno nunca ha llegado a México, pero la primera idea que le viene en la cabeza de lo que es México es tal vez mucha violencia, cuando no es verdad. Yo me he pasado unos días tomando una cerveza en un lugar de México. A ver, es verdad que en cada parte del mundo hay alguno que es mala cabeza, ¿no? Y hace algo malo, pero no es verdad. Hay que venir a México para conocer México. Lo mismo ocurre con Guinea Ecuatorial, todos los países del sur. Hay que llegar a este lugar para conocer y a partir de ahí empezar a evaluarlo. Yo pienso que nosotros, los países del sur, no nos hace falta dinero. El problema de nosotros no es dinero ni la producción. Lo que nos hace falta es incrementar la educación que nos abre la mente de cómo mejorar nuestra producción, nuestro sistema empresarial, etcétera, etcétera. Mira las veces que nos han inyectado dinero, no es lo que necesitamos. Necesitamos educación, que es la que nos abre las puertas para nosotros inventar qué tipo de crecimiento necesitamos. Doctor Antonio, precisamente de esto que nos habla el doctor Pergentino, ¿es cómo se estructura entonces la agenda? ¿Eso, a partir de por qué se buscan entonces estas alianzas? Por supuesto, la idea es construir puentes de plata y no muros entre África y América Latina. La idea es aprovechar el potencial de América Latina desde la perspectiva del número de universidades que hay en América Latina, particularmente las que hay en México, todas, algunas de mucho prestigio, como la UNAM, como el Tecnológico de Monterrey, pero no perdamos también de perspectiva que hemos llegado a Morelia no por una casualidad. Hemos llegado a Morelia porque aquí hay una plataforma importante de centros académicos que tienen muchos años de prestigio, tanto en el mundo público como en el privado, y queremos tomar ese know-how y llevarlo hacia el continente africano y también que ellos conozcan que en África también hay potencialidades de intercambio de docentes, de alumnos y hacer algún tipo de registro y seguimiento de una cooperación efectiva, transparente, sur-sur, entre actores, como bien decía el doctor Pergentino, de países y de continentes que no son tan distintos como se nos ha hecho ver a través de la historia. Es un tema muy interesante, sin duda, porque además estoy pensando, de pronto hay mucho prejuicio, ¿no? Cuando uno piensa en relación a un país, ¿no? Algún país de África, algún país de América, por ejemplo, este ejemplo de la violencia, por ejemplo, acá en América, ¿no? Y es una de las barreras que se pueden romper. Este es el problema. Si empezamos con ciertos estereotipos que nos limitan a nosotros mismos, uno va a decir, yo no quiero ir, por ejemplo, a estudiar en Guinea por el prejuicio que te han puesto en la cabeza. Pero, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, ahora mismo Guinea Ecuatorial, según los datos de la UNESCO, tiene una alta tasa de alfabetización. Hablamos del 95% para la gente 95%. Adulta y 99% para niños y jóvenes. Y estamos hablando de un país africano. Te das cuenta que uno que no ha ido ahí empezará a decir cosas. Hablamos de, por ejemplo, estamos hablando de una universidad con una infraestructura que cuando uno llega ahí dice, madre mía, no me imaginé que esto lo iba a encontrar en África, pero está ahí. Y otras tantas cosas que por no llegar ahí, por la información que te venden organizaciones y tú te lo crees, entonces pierdes ciertas oportunidades que tú crees que, y te dicen que, cuando llegas allí te dicen que no es así. Entonces hay que llegar a los lugares para tú mismo sacar la opinión. Yo ahora estoy en México y me encanta México, pero la opinión que probablemente había es que era un lugar violento. Y cuando no es verdad. Es verdad que puede haber, a ver, si te metes en malos pasos van contigo. Pero es un país bello, donde la gente hace su vida diaria con toda tranquilidad y me encanta. Lo mismo ocurre con países africanos. Por ejemplo, la imagen que te venden de lo que es África es muerte, miseria, desnutrición, pobreza, y no es verdad. Yo me acuerdo una vez, alguien me preguntó en una feria en Alemania, ¿cómo llegaste aquí? Yo le dije, en un avión. ¿En qué voy a hacer? Pues es un país con sus aeropuertos, como aquí. Es un país con sus infraestructuras, vehículo que me ha sacado de mi casa hasta acá. O sea, te quiero hacer ver que nunca nos dejemos guiar por la información que te han dado, sino la que usted mismo conoce.
Hay que conocer y perdemos potencialidades de nosotros mismos solo porque empezamos a crear ese tipo de estereotipos innecesarios. Y esto hace que desaprovechemos nuestras propias ventajas absolutas. Bien, pues aprovechando, además, vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Yo por ahora agradezco al doctor Pergentino, al doctor Antonio, por esta oportunidad de hablar con ustedes. Ya tenemos un contexto de lo que están haciendo aquí, de cómo las puertas se pueden abrir para muchos ciudadanos y entonces poder estudiar, poder desarrollarse como seres humanos más allá de las fronteras, borrándolas de los modos que ya nos han platicado. Vamos a hablar ahora de la agenda que están llevando a cabo aquí en Morelia concretamente y eso de qué modo puede beneficiar a muchos de ustedes seguramente. Seguimos completamente en vivo a través de 91.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en donde estamos como Grupo Mármor. Doctor Antonio, doctor Pergentino, muchas gracias. Muchas gracias.